Mi padre nunca fue muy hablador, por eso nunca le llegué a conocer como persona. En cuanto a mi madre, sí, solía hablar, pero nunca llegó a abrirse a mí, y supongo que nunca hizo un gran trabajo como madre. ¿A quién te sentías más unida? ¿A tu madre o a tu padre? ¿Más unida a mi madre que a mi padre? ¿Que a quién te sentías más unida? Creo que estaba más unida a mi madre. Sí, suele ser así. ¿Estabas muy unida a tus padres? Estaba más unida a mi madre. ¿Ah, sí? ¿Y sabes quién era mi madre? Tú. ¿Yo era tu madre? Sí. ¿Quieres decir que yo le caía bien a tu madre y ella decidió que yo debería estar en tu vida? Tú eres mi madre. ¿Y cómo puedo ser yo tu madre? ¿Lo eres? No sé cómo. No lo sé. Algo debió salir mal. Por decirlo así, hicimos algo particular. Pienso que algo debió ir bien. Así es como todo funciona. Sí, así es como todo funciona. Cuando llega el Alzheimer. A lo largo del camino hubo algunos momentos cruciales. Como la primera vez que me dijo, ¿cuál es exactamente nuestra relación? O la primera vez que me preguntó si yo tenía algún hermano o hermana. O si había estado alguna vez en Nueva York, donde nací. O si alguna vez había conocido a Vanes, mi padre. También una vez me preguntó que si habíamos ido a la escuela juntas. Y poco a poco te vas acostumbrando a cualquier sorpresa. No, está bien, no llevo puesto el audífono. ¿No? Sí, y ahí es donde están los pequeños, ¿cómo los llamas? ¿Remolinos? Sí, remolinos, pequeños nudos. Cuando mi madre tenía alrededor de 70 años, empezó a tener lo que todo el mundo llamaba problemas de memoria. Pero era el tipo de cosa que tengo yo, para lo bueno y lo malo. Pero es el tipo de cosa que tiene mucha gente. Se volvió algo repetitiva y luego más repetitiva. Y mientras mi padre estaba vivo, él era algo así como el encubridor. Él la protegía. Y supongo que el primer indicio de que esto era algo más que el volverse un poco olvidadiza se dio cuando mi padre murió. Y ella fue capaz de llamarme para decírmelo. Volví a casa, volví a Nueva York. Cuando llegué, ella no sabía dónde estaba el cuerpo. No tenía ni idea de lo que había pasado con el cuerpo. Y de hecho, durante los días siguientes, no tenía ni idea de que había muerto. Y no paraba de preguntar que dónde estaba. Era un poco desconcertante el decir todos los días, esto murió ayer. De todos modos, las cosas no eran fáciles para él últimamente. ¿Por qué? No estoy segura de si está sano o no. Y no creo que es su salud. Podría quedarle poco de vida. Mamá, Vanes murió hace unos 5 años. Sí, y nadie nos lo dijo. ¿No fue así? No, tú lo sabías. Estabas allí cuando ocurrió. Y por supuesto ya no está desde entonces. Sí. Sí, ya me doy cuenta. Fue una época borrosa para cada uno de nosotros. Cada una teníamos una relación diferente con Vanes. Y entonces se fue. Y luego se transformó en una persona diferente. Sabíamos que había muerto y nunca volvió. No podía. Claro.
No fue fácil. Y una no puede cambiar a la gente. Se fueron. A pesar de que a algunos niveles podía estar completamente confundida, al mismo tiempo podía manejarse sorprendentemente bien. Y en aquel momento lo que quería era volverse a California, que es donde creció. Y entonces empezó mi función como la supervisora de su vida. Debbie? Yes? You're here. She's taking a picture of both of us. Just now we're going to get it. Oh, no. So look at Francis. Okay, I got it. Debería tener una llave. No encuentro nada. Una vez que se dio cuenta de que tenía un problema con su memoria, lo intentaba compensar. Escribía acerca de todo. Tenía todo tipo de notas para acordarse de las cosas. Y creo que la primera vez que las notas empezaron a convertirse en un problema y dejaron de ser una ayuda fue en la época que yo más tarde llamaría la etapa del dentista. La etapa del dentista empezó porque tenía algo mal en una muela. Y empezó a escribir notas porque tenía miedo de perder la cita con el dentista. Y las notas se apilaban y empezaron a convertirse en una obsesión. Y mientras el asunto de la muela estaba pendiente, era lo único importante para ella. Es decir, era de lo único que se hablaba durante semanas. Al final pidió la cita. Se ocuparon de su muela. Y en lugar de dar por zanjado el tema, este iba en aumento. Y empezó a ir al dentista todos los días, sin ningún motivo. Así, cada mañana llamaba a mi madre y le decía: hoy no tienes que ir al dentista. No tienes que hacer nada. No vayas a ningún sitio. Quédate en casa. Yo le suplicaba y parecía que ella lo entendía. Me decía: tienes razón. ¿No tengo que ir? Vale. Hoy no tengo cita. Me quedaré en casa. Colgaba el teléfono y estaba orgullosa de mí misma y pensaba: lo he hecho. Pero literalmente media hora más tarde el dentista me llamaba y me decía que estaba allí. Y entonces el audífono se rompió. Esto sucedió en una época en la que todavía no me había dado cuenta de que las notas eran el enemigo. Y caí de lleno. Le escribía sus notas. Pero ella las volvía a copiar. Entonces llegábamos a tener un montón de notas del audífono. Y con ellas, de alguna manera apareció mi número de teléfono. Debbie, this is your mother, and I wondered what the latest was on the hearing aid situation. Let me know when you have time, thanks. Monday, 10:30 a.m. Debbie, I'm your mother, and I think that the, what do you call it, the hearing aid has improved. Do you know? Monday, 10:35 a.m. I'm Doris Hoffman, Debbie Hoffman's mother, and I want to
get some information on hearing aid batteries. Thank you. Monday, 10:46 a.m. I'm Debbie, your daughter, and I wanted to know about the hearing aid. Are you there? Monday, 11:02 a.m. Debbie, you were talking to me, but I wanted to find out if there's any news about the hearing aids. Did you follow or did you hang up? Bye-bye. Monday, 11:30 a.m. Estaba en casa y cogí el teléfono e intenté explicarle. Tu audífono se está reparando. Vete a buscar la nota que te he dejado. No pude haber dicho nada más desastroso que eso por muchas razones. Primera, porque dejó el teléfono y allí estaba yo al otro lado y le acababa de mandar a su piso. No iba a recordar lo que estaba buscando. Después me puse a gritar, «No, no, vuelve, vuelve». Hello, Debbie. I've been waiting outside of my apartment. I hope everything's going well. And call me back. I'll be outside my apartment. Thank you. También hubo una etapa de Lorna Doone, en la que guardaba cajas enteras de galletas Lorna Doone por todo el piso. También hubo una etapa de la pedicura, muy parecida a la etapa del dentista. También pasamos por la etapa de la entrada, en la cual, si tenía un trozo de entrada de un espectáculo que ya había visto, lo cogía e intentaba volver constantemente a ver el espectáculo. En esta etapa, cada final de mes, se creía que no había recibido su dinero y escribía cartas a todo el país tratando de conseguir su cheque. En la etapa del plátano, se comía docenas y docenas de plátanos sin darse cuenta de que se había acabado de comer uno. Su vida estaba fuera de control. Mi vida estaba fuera de control. Se me hacía cada vez más difícil poder tener una vida normal. Mis días se dedicaban cada vez más a contener la situación. Estaba tan histérica con el asunto de las notas que iba a su piso equipada con tipes y borraba todo lo que ella había escrito en el calendario. Después de un tiempo tienes que preguntarte quién está más loca, si ella o yo. Yo siempre estaba tan ocupada con minucias tipo, no tienes que ir al dentista o tu cheque ya ha llegado ayer, que nunca podía dar marcha atrás e imaginarme la situación al completo para pensar qué era lo que le estaba ocurriendo. Al final la llevamos al médico. Yo entré y dije, sé que ha tenido una serie de pequeñas apoplejías, porque ese era el diagnóstico que yo quería oír y que yo quería que fuera. Ellos me siguieron la corriente y dijeron, bueno, ya decidiremos nosotros qué es lo que tiene. Me dijeron que no. No está dentro del grupo de riesgo de apoplejía. Probablemente nunca tenga una apoplejía. Tiene Alzheimer. El diagnóstico fue como un jarro de agua fría.
En esa época, el Alzheimer era una enfermedad bastante popular. Había oído un montón de cosas acerca de ella. Un montón de cosas deprimentes y tristes. Como por ejemplo de gente tirada en posición fetal, incapaz de comer y de hablar. Y mi madre no era así. Pero de repente me di cuenta. Suponía que iba en esa dirección. Hello? Hi, it's Debbie. Hi, Debbie. How are you? Fine, how are you? Fine. And I don't know why we don't get together more often, but we don't seem to. Well, we got together last night. Oh, heavens. What did I do last night? Last night we all had dinner together. Oh, yes. Oh, I'm a disgrace. Oh, that'd be awful if we all failed the course. Do they give grades now in school, in college? Well, we're not in college, so we don't have to worry about it. Oh, we don't do anything then anymore. You don't get college grades. No, we don't have to do that anymore. Oh, what do? Do you do just passing or what? Well, we're not in college, so we don't have to worry about any grades. So it's whatever the university decides it will talk about. Uh-huh. I guess. I don't know what else they do. Mi madre fue a la Universidad de California. Se graduó en la Escuela de Trabajo Social de Columbia. Y sé que se podría decir que mi madre era una snob intelectual que, a pesar de vivir en California, no se dignaría a leer el Chronicle, porque estaba por debajo de su nivel. Solo el New York Times era lo suficientemente bueno para ella. Y un día entro en su casa por la tarde y ella tenía puesta la televisión. Estaba viendo el programa de variedades de Ed McMahon, en el que salía un niño con un traje horrible de color oro bailando claqué. Nunca me hubiera imaginado a mi madre así. No solo lo estaba viendo, sino que lo estaba disfrutando eufóricamente, riéndose. Yo me enfadé. Esta no es mi madre. Esto no es para ella. Parece ser que el tiempo pasa de manera diferente. ¿Qué edad teníamos cuando éramos de mediana edad? Creo que yo soy de mediana edad, porque yo tengo 45 años. Tú tienes 45 años. ¿Eso es mediana edad? Y yo debo de estar cerca de los 50 años. Eres algo más vieja. ¿De veras? Entonces 50 y algo. 60. ¿Sabes cuántos años tienes? 84. ¿Tengo 84 años? Nunca lo hubiera pensado, Debbie. No he pensado en mi edad durante muchos años. La primera en desaparecer fue la memoria inmediata. La memoria reciente. Podía recordar quizá un par de años atrás. Luego esa memoria también desapareció. Principalmente la parte de tu vida que mejor recuerdas se remonta a más atrás en el tiempo. No creo que recuerde a nadie de dónde empezamos. Naciste en San Francisco. Sí, supongo que sí. Y después te mudaste a Nueva York y viviste allí mucho tiempo. ¿Con quién? ¿Estaba yo con alguien en Nueva York? Conociste a Vanes y estuviste viviendo con él durante casi 50 años. ¿Quieres decir trabajando con él o cómo? Sí, trabajabas y vivías con él. No me acuerdo de eso. Poco a poco, los únicos recuerdos restantes eran los de su infancia y los del principio de su madurez. Recuerda bastante bien a sus padres. Pero lo que yo conozco como su vida, es decir, mi hermano, mi padre, yo y los más de 50 años en Nueva York,
desaparecieron de su memoria. O se convirtieron en un soplo de recuerdos que le venían de vez en cuando. Es algo borroso, algo que me resulta muy duro de admitir. Pero siempre te reconoceré, porque te conozco desde que eras pequeña. Me conociste justo cuando nací. ¿Sí, de veras? ¿Estaba al otro lado de la calle o algo así? ¿Dónde naciste? ¿En qué calle? En la calle 169, en Flushing. Ahí es donde vivíamos todos. Exacto. La calle 169, sí. Entonces te conocí. Conocí a Francis, conocí a... espera un momento. ¿Qué hice yo durante todo este tiempo? Parecía que, por épocas, por etapas, ella sufría mucho. Por culpa de la confusión, por sentirse estúpida, avergonzada e incompetente. Debbie, darling, I am your stupid mother. I've got everything mixed up. I didn't do anything I wanted to do or didn't do. And we didn't have a lovely outing and all sorts of things because I can't remember from one minute to the next what I do and don't do. Yo quería muchísimo a mi madre cuando era una niña. Me sentía muy querida por ella. Pero con el Alzheimer, tiene épocas en las que está realmente hostil. En algunas estaba particularmente hostil conmigo, porque yo era la persona que la estaba vigilando, tratando de mantener el orden. Eso era tan frustrante para ella que se revolvía y me veía como un enemigo, y eso era verdaderamente doloroso. Durante bastante tiempo, yo todavía insistía en que lo realmente importante era la verdad, la realidad. Ella me decía que estábamos en abril, cuando estábamos en mayo. Y yo le decía, no, estamos en mayo. Pero llegué a darme cuenta de que yo estaba fuera de control. Es decir, ¿qué más da? Para empezar, si dice es mayo, al minuto siguiente no va a recordar que es mayo. Y además, ¿qué importa si ella piensa que estamos en abril? Si para colmo ella estaba convencida de que estábamos juntas en la hermandad de la Universidad de California, o que estábamos juntas en el colegio. Llegó un momento en el que me planteé, ¿por qué no? ¿Por qué no decirle, no he visto últimamente a ninguna de las chicas de Alpha Epsilon Pi, en lugar de decir, no fui a la universidad contigo porque soy tu hija y eres más vieja que yo? Fue una liberación el decir, no he visto a nadie de Alpha Epsilon Pi. ¿Y tú? Además, era hasta divertido. En aquel momento éramos dos viejas amigas tratando de recordar el pasado. El contenido no era lo importante. Lo importante era el sentimiento. Tú vas a estar aquí.
y Francis, y yo, y... ¿quién más? Nadie más. Eso es todo. Y vamos a estar aquí. Va a ser maravilloso. Bien. No sé lo que es esto. Yo tampoco. Vosotras dos juntas. Sí, sácanos una foto a mí y a Debbie juntas. Vale, sencillamente sujétala y apúntanos. ¿Puedes vernos? Sí, veo a Debbie, veo a Francis. Aquí pone algo que no puedo leer. Sí, Francis. Muy bien, ahora ya nadie puede decir que nunca ha sacado una foto. Eso es. Durante muchos años, ella era consciente de que estaba enferma y de que yo era gay. Y eso era algo que le enfadaba. Pero se informó del tema y se volvió más tolerante, aunque nunca estuvo realmente cómoda con ello. Pero cuando empezó con su enfermedad, todo se redujo a lo más básico. Y lo más básico era que yo tenía una amiga, Francis. Esta persona era muy amable conmigo. Esta persona me hacía feliz. Eso era bueno. Esta persona era buena con ella. Le hacía feliz. Eso era bueno. Todo era muy simple. Mi amiga Francis está siendo muy amable. Sí, está siendo amable. De cualquier manera la queremos. ¿Es la verdad? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Y Francis lo sabe. Mi madre siempre ha sido muy independiente, fuerte y solitaria. Para mí, su independencia era mucho más importante que el protegerla a todas horas. Pero empezaron a suceder más cosas que nos llevaban hacia una catástrofe. Hi, it's Debbie. Hi, Debbie. How are you? Well, I'm fine. I understand you got locked out. I got what? You got locked out of your apartment. No, I didn't. Yes, you did. Somebody just called to tell me that. Well, they may have. I've been here all the time. Well, no, you haven't. But you have to be sure you stay there. You can't go out wandering. You stay... And I was there in the building. Well, you were out of the apartment and you got yourself locked out. Well, I didn't. No one else did. I don't know what you mean. Well, you just have to be sure you stay home. Well, I do stay home. Everyone was staying home. Yeah. It was everybody who had an apartment. They said, let's all stay at home, and we all stayed at home. Okay, well, that's good. You just stay there. Yeah, it was the thing to stay at home. All right, now you stay home for the night. All right, I'll stay home for the night. Okay, good. Okay, I don't like sleeping alone anyhow, and so I'm very happy to be in my bed by myself. You put your pajamas on. Yes, of course. And all is well. Constantemente buscaba algún tema para que conectásemos. Una manera de saber lo que ella estaba pensando y sintiendo y de saber lo que yo debería de hacer. Pero se parecía más a una interpretación de sueños. Si alguna vez hubo una época que parecía tener algún significado, que parecía que me decía algo, era la etapa de la maleta.
La etapa de la maleta empezó en el momento que ella sacó todas sus maletas y comenzó a hacerlas. Pero por el modo de hacerlas, no estaba muy claro el lugar a donde planeaba irse. Estaban llenas de todo y de nada. Sencillamente las llenaba hasta que no hubiera sitio para nada más. Por ello tuve que quitarle todo lo que pudiera contener cosas, y aún así, todavía encontraba algún modo de empaquetar algo. Yo pensaba, bueno, esto debe ser alguna manera de decirme algo. Me dice que se quiere ir a algún lugar, quiere mudarse, no se siente como en casa. Esta era una etapa con significado. Pack up all my cares and woe. Here I go singing low. Bye bye blackbird, where somebody waits for me. Sugar sweet, so is he. Bye bye blackbird, there's no one here to love and understand me. Oh, what hard luck stories they all hand me. Make my bed and light the light, I'll be home late tonight. Blackbird, bye-bye. Blackbird, bye-bye. Por eso comencé a buscar una residencia. Posiblemente fui a 30 sitios. Era rastrero. En los lugares en los que aceptaban gente con Alzheimer, mezclada con otra gente, lo que hacían era, básicamente, drogar a los que padecían Alzheimer. Ponerlos en una silla de ruedas y atarlos. Pero finalmente llegué de rebote a un sitio que era exclusivamente para enfermos de Alzheimer y que les permitía tener su demencia de la manera que fuera. En el momento que entré, supe que ese sería el lugar. Cuando hablé con la directora acerca de cómo llevarla allí y de cómo se lo iba a decir, ella me dijo, no le diga nada, lo cual me aterrorizó. Pensé, ¿qué? ¿Voy a secuestrar a mi madre, meterla en un coche, traerla a un lugar extraño y abandonarla ahí? Ella me dijo, confíe en mí, no intente explicárselo, solamente conseguirá que ambas se inquieten, no será capaz de discutirlo con ella. La noche antes de la mudanza fui a cenar con mi madre y me dijo, ¿sabes? Señalando el apartamento, ¿sabes? Cuando iba a la universidad solía vivir... Tenía una habitación en ese piso. Algunas veces voy y ceno allí, e incluso otras veces me dejan quedarme a dormir, pero no creo que vuelva a dormir allí. Me sentí como... Y creedme, no le había dicho ni una palabra. Tratamos de actuar igual que siempre. Sentí que lo sabía y que quería decirme, está bien, haces lo correcto. Y ella fue muy cuidadosa para entrar. That's all right. Don't worry about it. Nothing's too important to come say hello to you.
Inmediatamente la separaron un poco de mí. Supongo que el momento más difícil en mi vida fue cuando salí de ahí. Es decir, no sabía si de repente iba a sentirme aliviada, pero no fue así. Sentí que lo que había hecho era la cosa más horrible que podía hacerle a una persona. Y nosotras, Francis y yo, nos fuimos para casa. Y sencillamente nos tumbamos. Me sentía horrible. La primera vez que volvimos a ver a mi madre fue 2 días más tarde. Y estábamos tan asustadas por lo que nos podíamos encontrar. Y estaba echando una siesta cuando llegamos. Entonces se despertó diciendo un montón de cosas. Y de vez en cuando, lo escribí todo más tarde porque fue impactante, y de vez en cuando levantaba sus brazos y decía, ¡ay, qué alegría! Y entonces miraba a su alrededor. Es encantador. Bien, de maravilla. Sí, es divertido. Vamos allá, una vez más. Estirad los brazos. Me llevó más tiempo a mí que a ella el acostumbrarme a su nuevo hogar. Ella se hizo a él instantáneamente. Al igual que al contemplarla viendo el show de Ed McMahon en la televisión, el verla por primera vez con una camiseta y unos pantalones de chándal fue difícil para mí. Tenía que ir acostumbrándome a estas cosas, pero finalmente fui haciéndome a ello. N31, ese lo tenemos. ¿Eso quiere decir 31 centavos? No, es solo el número. Y si completas una línea entera, entonces ganas. No creo que lo consiga. Bueno, la última vez lo conseguiste. ¿El qué conseguí? La última vez ganaste. No recuerdo eso. Al traerla a esta residencia, le trajimos algunos objetos que pensamos que serían importantes para que se orientara o para que recordara quién era, o algo así. Pero ella no los quería. Eran una fuente de estrés. Resultó que su piso solo representaba un foco de ansiedad. A pesar de que en él no tenía nada que hacer, estaba lleno de sus cosas, de su vida, de algo que no podía recordar. Por eso significaba que le era familiar, pero no sabía exactamente qué era. Y de ahí surgía la ansiedad. Quitar todas esas cosas fue una liberación para ella. Bingo! You got bingo. What did it say? Look, you got a whole line of them. Graham crackers, honey. You're the big winner today. Y se quedó solo con algo de ropa que no era suya. Ni siquiera una cosa, salvo su bolso. Y todavía se agarraba a su pequeño bolso. Pero lo único que tenía dentro eran unos clines y un penique. No conservaba nada de su pasado. Todos los que están aquí tienen una enfermedad que preferirían no tener. Todos se van a poner peor.
Todos van a morir con la enfermedad que padecen. Y no hay nada gratificante en eso. Pero una vez que aceptas las circunstancias, mi madre tiene Alzheimer y cada vez va a recordar menos cosas. Y puede que llegue a no saber ni quién soy yo. Si puedes aceptar eso, aún se puede disfrutar de la vida. Por un lado es tan malo, pero aún tan profundamente real, que gracias al amor mi madre está bien. Y ella está en un lugar donde recibe un amor constante e incondicional. Y se encuentra perfectamente bien así. Y con eso es feliz. Ahora se encuentra en el final de su vida. Es algo así como la última persona iluminada con esos... Bueno, no sé qué recuerdos. Es decir, yo me siento unida a mis recuerdos. Me siento muy unida a los recuerdos de mi infancia. Y ellos me dicen quién soy. Pero supongo que ahora para mí está claro que todavía puedes ser alguien sin recordar un pasado. Todavía puedes definirte sin tu pasado. He tenido un sentimiento reconfortante porque algunos de nosotros dijimos una frase aquí o allá y yo, justo ahora, durante la última hora, he comenzado a pensar que todos formamos parte de un todo. De eso fue de lo que me di cuenta hoy. Bueno, justo ahora. Y estoy feliz por eso. Y no estoy segura de si recordaré dónde vivió cada uno de nosotros. Pero hay algo cercano que todavía está conmigo. Y me siento agradecida por ello. Entonces, sí. Sí, ya me doy cuenta. Fue una época borrosa para cada uno de nosotros. Cada una teníamos una relación diferente con Manes. Y entonces se fue y luego se transformó en una persona diferente. Sabíamos que había muerto y nunca volvió. No podía. Claro. No fue fácil. Y una no puede cambiar a la gente. Se fueron.
A pesar de que a algunos niveles podía estar completamente confundida, al mismo tiempo podía manejarse sorprendentemente bien. Y en aquel momento lo que quería era volverse a California, que es donde creció. Y entonces empezó mi función como la supervisora de su vida. Debbie? Yes? You're here. She's taking a picture of both of us. Just now we're going to get it. Oh, no. So look at Francis. Okay, I got it. Mi padre nunca fue muy hablador, por eso nunca le llegué a conocer como persona. En cuanto a mi madre, sí, solía hablar, pero nunca llegó a abrirse a mí, y supongo que nunca hizo un gran trabajo como madre. ¿A quién te sentías más unida? ¿A tu madre o a tu padre? ¿Más unida a mi madre que a mi padre? ¿Que a quién te sentías más unida? Creo que estaba más unida a mi madre. Sí, suele ser así. ¿Estabas muy unida a tus padres? Estaba más unida a mi madre. ¿Ah, sí? ¿Y sabes quién era mi madre? Tú. ¿Yo era tu madre? Sí. ¿Quieres decir que yo le caía bien a tu madre y ella decidió que yo debería estar en tu vida? Tú eres mi madre. ¿Y cómo puedo ser yo tu madre? ¿Lo eres? No sé cómo. No lo sé. Algo debió salir mal. Por decirlo así, hicimos algo particular. Pienso que algo debió ir bien. Así es como todo funciona. Sí, así es como todo funciona. Cuando llega el Alzheimer. A lo largo del camino hubo algunos momentos cruciales. Como la primera vez que me dijo, ¿cuál es exactamente nuestra relación? O la primera vez que me preguntó si yo tenía algún hermano o hermana. O si había estado alguna vez en Nueva York, donde nací. O si alguna vez había conocido a Vanes, mi padre. También una vez me preguntó que si habíamos ido a la escuela juntas. Y poco a poco te vas acostumbrando a cualquier sorpresa. No, está bien, no llevo puesto el audífono. ¿No? Sí, y ahí es donde están los pequeños, ¿cómo los llamas? ¿Remolinos? Sí, remolinos, pequeños nudos. Cuando mi madre tenía alrededor de 70 años, empezó a tener lo que todo el mundo llamaba problemas de memoria. Pero era el tipo de cosa que tengo yo, para lo bueno y lo malo. Pero es el tipo de cosa que tiene mucha gente. Se volvió algo repetitiva. Y luego más repetitiva. Y mientras mi padre estaba vivo, él era algo así como el encubridor. Debería tener una llave. No encuentro nada. Una vez que se dio cuenta de que tenía un problema con su memoria, lo intentaba compensar. Escribía acerca de todo. Tenía todo tipo de notas para acordarse de las cosas. Y creo que la primera vez que las notas empezaron a convertirse en un problema y dejaron de ser una ayuda, fue en la época que yo más tarde llamaría la etapa del dentista. La etapa del dentista empezó porque tenía algo mal en una muela. Y empezó a escribir notas porque tenía miedo de perder la cita con el dentista. Y las notas se apilaban y empezaron a convertirse en una obsesión.
Y mientras el asunto de la muela estaba pendiente, era lo único importante para ella. Es decir, era de lo único que se hablaba. Él la protegía. Y supongo que el primer indicio de que esto era algo más que el volverse un poco olvidadiza se dio cuando mi padre murió. Y ella fue capaz de llamarme para decírmelo. Volví a casa, volví a Nueva York. Cuando llegué, ella no sabía dónde estaba el cuerpo. No tenía ni idea de lo que había pasado con el cuerpo. Y de hecho, durante los días siguientes, no tenía ni idea de que había muerto. Y no paraba de preguntar que dónde estaba. Era un poco desconcertante el decir todos los días, esto murió ayer. De todos modos, las cosas no eran fáciles para él últimamente. ¿Por qué? No estoy segura de si está sano o no. Y no creo que es su salud. Podría quedarle poco de vida. Mamá, Vanes murió hace unos 5 años. Sí, y nadie nos lo dijo. ¿No fue así? No, tú lo sabías. Estabas allí cuando ocurrió. Y por supuesto ya no está desde entonces.